Hace más de 50 años, una mujer lo vio todo, no en un sueño vago que se desvanece al despertar, no en una visión borrosa llena de símbolos sin sentido. Lo vio con una claridad que la dejó sin palabras durante días enteros, con detalles, con nombres, con fechas, y cuando finalmente habló, nadie la creyó, hasta que ocurrió. Lo que estás a punto de escuchar no debería existir. Porque si esta mujer tuvo razón, entonces, si sus palabras se cumplieron no una vez, no dos veces, sino docenas de veces a lo largo de décadas, entonces lo que viene para Donald Trump en 2026 ya está escrito. No en los periódicos, no en los análisis políticos, no en las predicciones de los expertos que aparecen en televisión. Está escrito en algo mucho más antiguo, mucho más preciso y mucho más perturbador. Y lo más inquietante de todo esto no es la predicción en sí misma, es la fecha. Existe un documento, un registro, una conversación grabada en los años 60 donde Jeane Dixon pronunció un nombre que entonces no significaba absolutamente nada en el mundo político. Un nombre que en ese momento pertenecía simplemente a un joven empresario de Nueva York que soñaba con construir el edificio más alto de la ciudad. Ese nombre era Donald Trump. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Lo que Dixon predijo no era solamente su ascenso al poder. Era lo que vendría después. Era el momento que ella llamó en sus escritos privados la encrucijada del rey sin corona. Y esa parte es la que los medios no quieren que conozcas, la que está enterrada en archivos que la mayoría de las personas nunca van a buscar, y la que cambia completamente la forma en que ves lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Vamos a llegar ahí, pero primero necesitas entender quién era realmente esta mujer, porque si en este momento crees que Jeane Dixon era simplemente otra vidente de feria, estás a punto de cambiar de opinión completamente. Antes de continuar, necesito decirte algo directamente. Este tipo de contenido no permanece disponible mucho tiempo. No porque sea ilegal, sino porque incomoda. Incomoda profundamente a quienes tienen interés en que el mundo siga dormido, en que las personas sigan consumiendo la narrativa oficial sin hacer preguntas, sin conectar los puntos, sin ver los patrones que están justo frente a sus ojos. Si este tema genera algo en tu interior mientras lo escuchas, suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones. Y porque este tipo de información no aparece dos veces en tu feed, Alexandria, Virginia. Una niña de apenas 7 años se acerca a su madre con una expresión que no corresponde a su edad. No hay nerviosismo en su rostro. No hay duda, solo calma, una calma extraña, desconcertante, en alguien tan joven. Con total seguridad le dice a su madre que su padre va a recibir una carta muy importante, una carta que nadie espera, una carta que cambiará el rumbo de toda la familia. La madre la mira sin saber qué decir. 3 días después, la carta llega. Es un contrato comercial que nadie había anticipado. Una oferta extraordinaria que transforma de golpe la situación económica de los Dixon. La madre de la niña no dice nada, solo la mira fijamente. Y en esa mirada hay algo que va más allá del asombro. Hay miedo. Porque no es la primera vez que su hija sabe cosas. Esa niña era Jeane Dixon. Jeane Pinkert Dixon nació en Wisconsin en 1904. Creció en una familia de clase media, profundamente católica, aparentemente normal en todos los sentidos visibles. Pero desde los primeros años de su vida, algo la distinguía del resto. Era una capacidad de ver lo que aún no había ocurrido, de percibir eventos futuros con una claridad que desafiaba cualquier explicación racional. A los 8 años, una mujer romaní llamada Marie visitó su hogar. Leyó la mano de la niña. Y lo que dijo dejó a todos en la habitación completamente inmóviles. Esta niña tiene el don de la profecía. Verá cosas que el mundo no está listo para aceptar. Sus palabras incomodarán a los que tienen poder, y habrá momentos en que desearía no ver lo que ve.
pero no podrá evitarlo, porque ese don no es suyo, le fue dado para ser usado. Las predicciones de Jeane Dixon no desaparecían, seguían ocurriendo, semana tras semana, año tras año, con una consistencia que eventualmente se volvió imposible de ignorar, porque Jeane Dixon no fue una vidente de barrio, no fue alguien que leía el tarot en ferias de pueblo. Fue consultada por presidentes de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt la recibió en la Casa Blanca durante la Segunda Guerra Mundial. Richard Nixon la llamaba regularmente antes de tomar decisiones importantes. Nancy Reagan confirmó públicamente que consultaba a Dixon antes de organizar el calendario oficial del presidente. No era una curiosidad privada. Era un recurso, una herramienta, un activo, un secreto a voces dentro de los círculos más cerrados del poder en Washington. Pero lo que convirtió a Jeane Dixon en una figura imposible de ignorar para el mundo entero fue una sola predicción, una fecha, un hombre. En 1956, la revista Parade publicó una entrevista con Dixon que sacudió al establishment político estadounidense desde sus cimientos. En esa entrevista, Dixon afirmó con total seguridad: el presidente elegido en 1960 será demócrata, joven, carismático, y morirá en el cargo. Todo el mundo que leyó esas palabras en 1956 pensó lo mismo, que era una afirmación irresponsable, dramática, diseñada para llamar la atención. 4 años después, John Fitzgerald Kennedy ganó las elecciones presidenciales de 1960. Era demócrata, era joven, era carismático. El 22 de noviembre de 1963, fue asesinado en Dallas, Texas. La predicción era exacta. El partido político, la presidencia, la muerte en el cargo. Todo. Con 4 años de anticipación. Y desde ese momento, el mundo entero tuvo que hacerse la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué más había visto esta mujer? ¿Qué había visto sobre el futuro que todavía no se había cumplido? Lo que voy a contarte ahora no está en los libros de texto. No lo encontrarás en los primeros resultados cuando busques el nombre de Jeane Dixon en Internet, porque hay cosas que el algoritmo entierra. Hay registros que se pierden convenientemente cuando se vuelven demasiado incómodos, pero están ahí para quien sabe dónde buscar. En 1972, Jeane Dixon publicó un libro llamado Yesterday, Today and Forever. En ese libro, enterrado entre capítulos sobre signos zodiacales y ciclos planetarios, hay un pasaje que durante décadas fue completamente ignorado. Y un pasaje en el que Dixon describe a un futuro líder de los Estados Unidos con características tan específicas que se vuelven imposibles de atribuir a la casualidad. Un líder que vendrá del norte. Un hombre forjado en el mundo de los negocios, no en el de la política. Un hombre que amará el oro, los edificios que tocan las nubes, la grandeza visible y tangible. Un hombre que romperá con todo lo establecido, que llegará al poder como un terremoto llega a una ciudad, sin avisar, sin pedir permiso, transformando el paisaje para siempre. Será amado con una intensidad que raya en la devoción por unos. Será odiado con una intensidad que raya en el fanatismo por otros. Y su segundo período en el poder será el más decisivo en la historia de su nación. Ahora detente. Piénsalo. Hombre del norte, forjado en los negocios, no en la política. El oro, los rascacielos, la grandeza visible, romper con lo establecido, llegar como un terremoto, amado con devoción por unos, odiado con fanatismo por otros. Segundo período decisivo. ¿A quién te recuerda eso? Donald John Trump nació en Queens, Nueva York. Construyó su fortuna en el sector inmobiliario durante décadas. Torres de cristal y oro con su apellido grabado en letras doradas. Ganó su primer mandato en 2016 sin haber ocupado nunca un cargo político, rompiendo todas las reglas de la política convencional. Fue amado por decenas de millones con una intensidad que los analistas todavía no saben cómo explicar.
Fue odiado por otros tantos con exactamente la misma intensidad. Y en noviembre de 2024 ganó su segundo mandato, el mandato que Dixon describió como el más decisivo en la historia de los Estados Unidos. Pero eso no es lo más inquietante, porque Dixon no solo describió quién sería ese hombre, también describió lo que le esperaba durante ese segundo período. Y esa parte es la que nadie está discutiendo abiertamente. Pero esto era solo el comienzo de lo que Dixon dejó escrito sobre este hombre. Necesito que hagas algo ahora mismo. Si has llegado hasta este punto del video, si sientes que algo en tu interior se está moviendo mientras escuchas esto, escribe en los comentarios la palabra despierto. Solo esa palabra. Los que llegan hasta aquí son distintos al resto. Son los que buscan más allá de los titulares. Los que cuestionan la narrativa oficial. Despierto. En los comentarios, ahora mismo. Volvamos a Jeane Dixon, porque hay algo fundamental que mucha gente no comprende sobre cómo funcionaba su capacidad. Y Dixon describía sus visiones más poderosas como experiencias físicas de una intensidad casi insoportable. Decía que cuando una visión era genuina, cuando era inevitable, sentía un peso físico en el pecho, una presión que comenzaba en el centro del esternón y se expandía hacia afuera hasta que respirar se volvía difícil, como si el universo mismo estuviera empujando esa imagen hacia ella con una fuerza que no admitía resistencia. Y en 1971, Jeane Dixon experimentó una de esas visiones, una que la dejó en cama durante 2 días completos, incapaz de comer, incapaz de dormir con normalidad. De su diario personal, solo páginas seleccionadas han llegado a manos de investigadores independientes, y en esas páginas, Dixon describe una visión que tiene una correspondencia inquietante con el momento que vivimos ahora mismo. Y en esa visión vio a un hombre en una habitación dorada, rodeado de banderas, con símbolos de poder en cada pared, en cada superficie. Un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, y vio cómo ese hombre se encontraba ante una encrucijada. 2 caminos que se abrían frente a él. Uno llevaría a su nación a una transformación sin precedentes históricos. El otro, al caos. No al caos como metáfora política, al caos como ruptura real de las estructuras que sostienen la vida cotidiana de millones de personas. Pero lo que Dixon añadió es lo que hace esta visión verdaderamente perturbadora. No describió cuál de los 2 caminos tomaría ese hombre. Dijo que la elección no dependería únicamente de él, que habría fuerzas externas determinando cuál de esos destinos se materializaría. Fuerzas que ella describió con palabras deliberadamente elegidas, los que mueven los hilos desde las sombras, los que han estado siempre en todas las épocas, en todos los sistemas de poder, los que decidirán si este hombre sirve a su propósito o se convierte en un obstáculo que debe ser eliminado del tablero. ¿Quiénes son esos que mueven los hilos desde las sombras? Esa es la pregunta que Dixon dejó abierta. Sin nombre, sin rostro público. Pero los investigadores que han dedicado años al estudio de su obra tienen una teoría que conecta sus predicciones con los eventos actuales de una manera que, una vez que la ves, ya no puedes dejar de ver. Hablemos de los números. Porque Jeane Dixon no solo veía personas y eventos aislados, también veía patrones, ciclos que se repiten con variaciones, pero con una lógica interna consistente. Y hay un número que aparece repetidamente en sus escritos privados cuando habla del hombre de la habitación dorada. Ese número es el 26, el año 26 de cada siglo. Dixon escribió en una carta a una colega en 1973. Los años 26 son años de ruptura. Son años en que la historia dobla sobre sí misma, tomando una dirección que nadie anticipaba. Pero el 26 del próximo siglo será diferente a todos los anteriores. Será el más crítico, el que determinará el curso de lo que venga después no por décadas, sino por generaciones enteras. El 26 del próximo siglo, escrito en 1973.
El año en que Donald Trump estará en el corazón de su segundo mandato. El año en que las elecciones de medio término redefinirán el panorama político. Y el año en que múltiples conflictos geopolíticos llegarán simultáneamente a sus puntos de inflexión. El año que Dixon señaló como el más crítico de todos. Y Dixon no solo lo describió como una fecha, lo describió como una señal visible para todos, pero que casi nadie sabría interpretar correctamente cuando llegara. En 1962, Dixon tuvo una visión que describió como la más aterradora de su vida. La llamó la visión de la serpiente. En esa visión vio a una serpiente colosal que rodeaba el globo terráqueo entero, sosteniendo su propia cola en la boca. El Ouroboros, el símbolo del poder que se perpetúa a sí mismo, del sistema que se alimenta de sí mismo para sobrevivir indefinidamente, del ciclo que nunca termina porque está diseñado para nunca terminar. Dentro de ese círculo, Dixon veía naciones en conflicto permanente. Veía líderes que creían estar gobernando según su propio criterio, pero que en realidad estaban siendo movidos, siendo utilizados como piezas en un tablero cuyas dimensiones reales no alcanzaban a ver. Y en el centro geométrico del círculo formado por la serpiente, vio a un hombre solo, de pie en un balcón, con una expresión de alguien que acaba de comprender algo que habría preferido no comprender. La verdadera dimensión del juego en el que llevaba años participando sin conocer sus reglas. Y ese hombre tenía el cabello dorado. En 1962, cuando Donald Trump tenía 16 años. Voy a decirte algo que cambia toda la narrativa. ¿Qué ocurre cuando una profecía es conocida por los poderosos con suficiente anticipación? Si Dixon tenía razón sobre Kennedy 4 años antes, si tenía razón sobre el colapso de la Unión Soviética décadas antes de que el mundo pudiera imaginarlo, ¿crees que los círculos de poder en Washington simplemente tomaron nota y continuaron con sus vidas? Número. Existe evidencia documental de que el FBI mantuvo un expediente activo sobre Jane Dixon durante décadas, un expediente parcialmente desclasificado en los 90. Y lo que revela es significativo. No la vigilaban porque creyeran que era un fraude. La vigilaban porque creían que podría ser real. Y si hay personas en posiciones de poder que toman en serio sus predicciones, entonces existe la posibilidad de que estén actuando en función de ellas, construyendo el futuro que Dixon vio, o intentando evitarlo. ¿Qué significa eso para Trump? ¿Y qué significa que su destino en 2026 no solo esté predicho, sino posiblemente planificado por quienes conocen esa predicción? Suscríbete ahora, activa la campana, porque lo que viene es lo más impactante de todo este video. Un investigador independiente publicó alrededor de 2020 un análisis exhaustivo que circuló brevemente antes de desaparecer de los resultados de búsqueda convencionales. Identificó 7 predicciones de Dixon con correspondencias verificables en eventos ocurridos entre 2016 y 2024. La primera, un liderazgo llegado de fuera del sistema político establecido. Trump en 2016. La segunda, divisiones sociales sin precedentes. Una nación que pelea consigo misma en los espejos, 2020 y 2021. La tercera, una crisis sanitaria global que cambiaría permanentemente la forma en que los humanos se relacionan. Divi Tuxtoshi Divdesmitais. La cuarta, tensiones entre el poder electo y las estructuras judiciales e institucionales. Los años de procesos legales contra Trump. La quinta, resurgimiento de conflictos en territorios marcados por guerras del siglo anterior. Ucrania. Gaza. La sexta, un período en que los hombres ya no sabrían con certeza qué es real y qué es construcción. La era de las noticias falsas y la inteligencia artificial generativa. La séptima, el regreso del rey destronado con más fuerza que antes. La victoria de Trump en 2024. 7 correspondencias. Pero la octava predicción es la más urgente y la más ignorada.
El rey sin corona será más poderoso que nunca, y precisamente por eso más amenazado que en cualquier momento anterior. El año de la decisión llegará cuando nadie lo espere, no en el momento de mayor debilidad, sino en el momento de mayor poder aparente. Y la señal será un evento que el mundo verá en sus pantallas, pero que casi nadie comprenderá correctamente. El año de la decisión, en el momento de máximo poder, en 2026, y Dixon describió ese evento con detalles que resultan perturbadores hoy. Una confrontación entre dos bloques de poder que no sería militar, sería económica, tecnológica, simbólica. Un momento en que la naturaleza del dinero cambiaría de manera irreversible. Un eje de tensión entre el este y el oeste que llegaría a un punto del que no habría regreso. ¿Te suena familiar? Las guerras comerciales que se intensifican mes a mes. El debate sobre el dólar y las monedas alternativas. La inteligencia artificial como campo de batalla geopolítico. Las tensiones entre la OTAN y Rusia acercándose a umbrales que nadie sabe cómo evitar. Y todo eso está ocurriendo ahora mismo. Y según Dixon, 2026 es el año en que todas esas tensiones convergen en un punto único, el momento de la decisión. Si estás viendo este video en este momento, no es coincidencia. Las personas que buscan este tipo de contenido no llegan aquí por accidente. Llegan porque ya estaban buscando. Porque algo en su manera de ver el mundo las impulsa a hacer las preguntas que la mayoría evita. Jeane Dixon tenía una creencia fundamental que recorre toda su obra. Creía que los grandes eventos no se deciden únicamente en las habitaciones doradas. Se deciden en la suma de millones de decisiones individuales. Y que cada persona tiene un papel en cómo esos eventos finalmente se desarrollan. Dixon lo llamaba el poder de la conciencia despierta. Yo decía que en los momentos más críticos de la historia, son las personas despiertas las que inclinan la balanza. ¿Eres tú una de esas personas? Creo que sí, por eso estás aquí. En 1977, Dixon concedió una entrevista en la que un periodista le preguntó directamente: «Señora Dixon, ¿ha visto algo sobre el liderazgo de los Estados Unidos en los años venideros que el público debería conocer?» Dixon guardó silencio durante varios segundos. No el silencio de alguien que piensa cómo responder. El silencio de alguien que decide cuánto está dispuesto a decir. Finalmente respondió: «He visto que llegará un momento en que el país tendrá que elegir entre lo que es y lo que quiere ser. Ese momento no se decidirá en las urnas, se decidirá en la mente y en el corazón de cada ciudadano. Y habrá un líder en ese momento, muy controversial, muy amado y muy odiado, que será el espejo del alma de su nación, el espejo del alma de su nación, no como héroe, no como villano, como reflejo, un reflejo de las contradicciones, los miedos, las esperanzas y las fracturas de la sociedad estadounidense. ¿No es eso exactamente lo que hemos presenciado? Una nación dividida a la mitad, que se mira en ese espejo y ve cosas completamente diferentes dependiendo del ángulo desde el que mira. El periodista le preguntó: ¿y qué le espera a ese líder? Y ella respondió: su destino depende de una decisión que todavía no ha tomado. Una decisión que no es política en su esencia, es personal, profundamente personal. Y el mundo entero sentirá sus consecuencias aunque nunca sepa qué ocurrió. Una decisión personal, que el mundo sentirá pero no verá. En sus diarios privados, en una entrada de 1974, Eddie Dixon escribió: «El rey sin corona debe elegir entre el poder que le han dado y el poder que podría crear. Si elige el primero, será recordado como un momento. Si elige el segundo, será recordado como una era. Pero si vacila entre los dos, la historia no lo recordará en absoluto. El poder que le han dado, o el poder que podría crear. El poder institucional que opera dentro del sistema que lleva siglos funcionando de la misma manera. O algo diferente, algo nuevo,
algo que los que mueven los hilos no habrían anticipado. Y Dixon también vio lo que ocurría si el rey sin corona era detenido antes de tomar esa decisión. Lo que describió en ese escenario alternativo es lo que más debería preocuparnos. No como seguidores de Trump, no como opositores de Trump, sino como seres humanos que compartimos este planeta. Y romper el espejo no borra la imagen que refleja. Solo llena la habitación de fragmentos y de oscuridad. Y los fragmentos de un espejo roto duran 7 años antes de que alguien encuentre la manera de volver a ver con claridad. 7 años. 7 años de fragmentos y oscuridad, que comenzarían a partir de 2026. Jeane Dixon murió el 25 de enero de 1997. En sus últimas semanas de vida, lúcida aunque físicamente debilitada, concedió una última entrevista a una periodista llamada Patricia Stern. Una entrevista que Stern nunca publicó en vida, que finalmente incluyó en sus memorias años después, porque dijo que las palabras de Dixon le habían parecido demasiado grandes para un artículo periodístico convencional, que necesitaban ser leídas por personas que estuvieran listas para recibirlas. En esa entrevista, Dixon dijo: «Hay algo que viene que no he querido decir en público porque la gente no estaba lista. Un momento en que el velo entre lo que vemos y lo que realmente ocurre se volverá muy delgado. Un momento en que muchas personas que hasta ese punto habían dormido sin saberlo». Dixon se detuvo. Tomó aire. De repente despertarán. Stern escribió que cuando Dixon dijo esas palabras lo hizo sin drama, sin el tono oscuro que podría esperarse. Lo dijo con algo que se parecía a la satisfacción, como si ese despertar fuera algo que había estado esperando ver durante mucho tiempo. Y Dixon añadió: «Ese despertar será el evento más importante de todos, no el líder, no la política, no la guerra ni la economía, el despertar de la gente común, de las personas ordinarias que dejarán de aceptar la versión que les han dado del mundo. Y ese será el verdadero punto de inflexión, el que ningún poder establecido podrá detener, porque no tiene un centro que destruir. Ocurre en millones de mentes individuales simultáneamente». ¿Y cuándo dijo Dixon que ocurriría ese despertar? En el año más crítico, en el punto de convergencia de todos los procesos que había observado durante décadas, en 2026. Tú estás viendo este video, en este momento, en este año, buscando información que los medios no te dan, conectando puntos que se supone no deberías conectar. ¿Es eso parte del despertar del que Dixon hablaba? Eso es algo que solo tú puedes responder. Pero el hecho de que hayas llegado hasta el final de este video dice algo sobre quién eres. Este no es el final de la historia, es el inicio de la conversación. Hay más documentos, más entrevistas y más conexiones que este video no tuvo tiempo de explorar. Una capa más profunda que todo lo que has escuchado apenas roza. Suscríbete ahora, activa la campana. Escribe en los comentarios «Estoy listo» si sientes que formas parte de lo que está ocurriendo. Si sientes que no llegaste aquí por azar. Estoy listo. En los comentarios. Y comparte este video con alguien que creas que está preparado para escuchar esto. Porque hay personas en tu vida que sienten que algo no cuadra en la versión oficial del mundo, que todavía no saben dónde buscar. Este video podría ser su puerta. La pregunta final no es si Jeane Dixon tenía razón. La pregunta que realmente importa es ¿qué vas a hacer tú con lo que sabes ahora? Porque el despertar del que hablaba Dixon no es algo que le ocurre a las personas. Es algo que las personas eligen. O no eligen. Y esa elección ya está frente a ti. ¿Estás preparado para lo que viene?